Buenos días, profesor y compañeros. En esta ocasión trataremos sobre el tema del ingeniero. En esta primera parte hablaremos más que nada de un resumen del tema, de lo que tratas, ¿no? En este caso, el tema que hemos mencionado, que es el ingeniero. Para esta primera parte, trataremos la ética no en su sentido integral, sino en su sentido restringido. Para ello, realizaremos un análisis de las normas de conductas aplicables a la vida y de cómo deben actuar los ingenieros en el ejercicio de su profesión. Un tema crucial en la evaluación ética de los actos en sí de los ingenieros, ¿no? Deben ser juzgados por sus consecuencias, como aquí se muestra, el consecuencialismo, o si su juicio debe proceder del contraste de los actos con lo que señalan los códigos preestablecidos. En este caso sería la deontología. También tenemos, en este caso, tres responsabilidades muy importantes que son, ¿no?, en la base de esencia moral de la ingeniería. Entonces, la primera sería el bienestar humano, la segunda los recursos naturales y por último la sociedad. Entonces, la primera, el bienestar humano, trata más que nada de contribuir. Esta es reconocida como esencial desde la creación de la ingeniería profesional y está contenida en todas las definiciones de la ingeniería. La segunda proviene del uso que el ingeniero debe hacer de los recursos de la naturaleza para producir objetos y obras. Ella presupone que el ingeniero protegerá el medio ambiente y la naturaleza. Y por último, tenemos a la sociedad. La ingeniería tiene la responsabilidad de proteger a la sociedad dentro de límites preestablecidos de los efectos de los peligros naturales. Esta de por sí es una tarea muy compleja, sobre todo cuando los peligros ocurren de manera aleatoria, ¿no? Por ejemplo, los sismos o tenemos también el caso del fenómeno del niño. Entonces, en resumen, el pacto de cada ingeniero con la sociedad es muy simple. De un lado, la sociedad educa, entrena y luego confía al ingeniero su progreso material, además de su seguridad y la de sus bienes. Del otro lado, la sociedad demanda del ingeniero profesional conocimientos, competencia, confiabilidad, responsabilidad y equidad. Ahora te tocará hablar a mi siguiente compañero. El aprendiz permanente. Todo ingeniero debería temer a la incompetencia, que es fruto de la obsolescencia, ya que ésta limita su capacidad para realizar su función profesional y amenaza con el desempleo. Los avances en las ciencias básicas y en las ciencias de ingeniería son lentos, pero esto no ocurre con el conocimiento tecnológico, ya que este cambia y aumenta aceleradamente a tal punto que podemos recordar aquella frase de Heráclito, la cual nos dice que uno no puede cruzar un mismo río dos veces, ya que la segunda vez no es el mismo río. El conocimiento tecnológico aumenta rápidamente. No hay ingeniero que pueda seguir siendo competente sin esfuerzo y dedicación. Por ello, para solucionar problemas como la actualización de conocimientos y la obsolescencia, se debe apuntar a un perfil distinto. Un ingeniero que aprenda a aprender a lo largo de su vida. Ante ello se tienen los siguientes propósitos. Para la nación, lograr ser o permanecer competitivo en los mercados globalizados. Para el individuo, ser siempre competente y maximizar la contribución a la sociedad. Para las empresas, asegurar su excelencia a través de su personal. Para la profesión, asegurar su talla y mantener la confianza en el público, tanto en la competencia, contabilidad, responsabilidad y ética de sus ingenieros. Y para la sociedad, lograr los mejores recursos y así proteger la seguridad y el ambiente. La participación innovadora del ingeniero en los proyectos es esencial, pero también lo es que el ingeniero prepare un programa personal para atender a esta demanda. El siguiente punto a tocar es el ingeniero y la innovación. Mientras que la invención implica algo nuevo, la innovación consiste en algo nuevo útil. Si bien la innovación es provechosa y puede ocurrir en todas las actividades humanas, su búsqueda y dedicación es de primera importancia en la ingeniería. La innovación proviene de experiencias previas, tanto las del ingeniero creativo como las de la ingeniería toda. Es por ello que la innovación forma parte de un ambiente social que se debe propiciar a través de educación y creatividad. La innovación no solo consiste en la búsqueda de usos prácticos para los conocimientos científicos. Actualmente, su propósito fundamental consiste en la búsqueda de soluciones creativas. Un caso anecdótico a destacar es el analizado por Villarán de la Puente. Se trata del desarrollo de las construcciones navales y la producción de harina de pescado en el Perú. Este proceso es la mayor innovación tecnológica en la historia peruana, pero la usurpación estatal, la sobrepesca y la depredación consecuente de la materia prima condujeron a la quiebra de esta industria. Este tipo de situaciones no fueron frecuentes en las revoluciones industriales de países desarrollados. En el caso de países asiáticos, su desarrollo procede de una opción nacional de desarrollo que está coordinada entre el Estado, la actividad empresarial privada y el fortalecimiento de la competencia. Otro caso es la estrategia de Singapur, la cual, al ubicarse en una posición de privilegio mundial en la producción de circuitos integrados, tuvo como táctica la inversión de recursos estatales en las empresas norteamericanas.
Ahora hablaremos sobre el ingeniero y la seguridad. Una de las responsabilidades de los ingenieros es minimizar el riesgo para la salud, la vida y la propiedad. La seguridad se ubica en tres rubros fundamentales. El primero, llamado ocupacional, que concierne a todos los lugares donde el ser humano trabaja, como fábricas, oficinas, construcciones y locales comerciales. El segundo es el de la seguridad pública, que incluye los peligros presentes en el lugar, como los viajes y la recreación. El tercero se refiere a la seguridad frente a los peligros naturales. Como un ejemplo internacional, tenemos el hundimiento del barco británico Titanic debido a un iceberg y donde perdieron 1.500 vidas. Sin ir muy lejos, lo que sucedió en el Perú durante el fenómeno del Niño en 1918, que trajo como consecuencias destrucción de poblados, puentes, caminos y pérdidas de vida. Podemos evidenciar con estos dos ejemplos que la ingeniería no controla completamente la seguridad. Siempre existe la posibilidad de errores, fallas y accidentes en nuestro mundo. Hasta donde podemos entenderlo ahora, es aleatorio y como consecuencia todos los análisis de los medios para lograr la seguridad giran alrededor de estudios probabilísticos o del azar. En resumen, la ingeniería debe hacer todos los esfuerzos para reducir la vulnerabilidad de los objetos y la forma como se usan para minimizar los riesgos. Bueno, ahora hablaremos sobre el ingeniero y la comunicación eficaz. Las habilidades comunicativas son esenciales para un ingeniero que aspira a practicar en el mundo globalizado de la actualidad. Estas habilidades de comunicación en ingeniería tienen varios elementos centrales como la fluencia en el lenguaje oral y escrito y los fundamentos de la comunicación visual. De no ser así, las habilidades creativas y analíticas serán desperdiciadas. Por consiguiente, es parte fundamental de la formación de los ingenieros el desarrollar estrategias para aprender a comunicarse y actuar efectiva y eficientemente como comunicadores de sus saberes. Los informes técnicos y los planos son las formas más usuales de comunicación del ingeniero, ya que forman parte del proceso de diseño. Un informe técnico es una exposición escrita donde el ingeniero debe indicar cómo conoció los hechos, su significado y las conclusiones y recomendaciones que de ellos se derivan. Ahora hablaremos sobre los aspectos interesantes. El consecuencialismo. Se trata sobre una teoría ética que juzga si algo es bueno o malo, tomando en cuenta las consecuencias. Es decir, si lo que has hecho ahora, más adelante, tiene consecuencias, se juzgará si esto es malo. Para el ingeniero necesita tres puntos muy importantes a la hora de hacer sus labores. Primer punto, tiene la responsabilidad de contribuir al bienestar humano. Segundo punto, proteger al medio ambiente y a la naturaleza. Tercer punto, tiene que proteger a la sociedad. Este último es el más importante, porque en caso de error puede suceder que se pierdan vidas. Entonces, el ingeniero a la hora de elaborar, de crear o de innovar, tiene que tener en cuenta bastante sobre lo que puede venir, sobre los errores que pueden pasar o sobre los daños que pueden ocurrir. Tiene que intentar reducir a lo mínimo todo ello. Pero puede haber ocasiones en los que la naturaleza, por sí misma, sin previo aviso, ocasione muchos daños. Entonces, en ese caso, el ingeniero debería ser juzgado, pues según el punto de vista del autor, en muchos países sí debería ser juzgado, porque esto puede ocasionar muchas pérdidas de vidas. Segundo punto, el método del diario. Este es un método que nos ayuda para saber si lo que vamos a hacer está bien para nosotros mismos y para la sociedad. Es una forma de darnos cuenta de qué tan bien estamos haciendo nuestra labor. Y consta de los siguientes pasos. Primero, tenemos que suponer que lo que vamos a hacer, nuestra obra, se publicará en los titulares de los diarios, de los periódicos. Segundo punto, tenemos que preguntarnos si esto nos va a preocupar. O sea, si nos preocupará que se publique en los diarios. Ahora, si nos preocupa, esto significa que la decisión que hemos tomado es inconsistente, no es buena o aún le falta. Entonces lo que debemos hacer es replantearnos analizando otra vez para cambiar lo que estamos haciendo o para mejorarlo, porque aún no está listo del todo, ya que nos preocupa, sabemos nosotros mismos, con nuestra propia conciencia, que esto puede resultar mal. Pero por otra parte, si no nos preocupa, entonces estamos yendo por buen camino. Sabemos, según nuestros propios valores morales y éticos, que estamos haciendo bien y lo correcto. En esta ocasión voy a exponer acerca de los aspectos interesantes del texto del ingeniero. El tema ahorita es el ingeniero y la innovación. Empezamos con la frase: la innovación que se logra en la ingeniería es el motor de desarrollo material. Esta frase es un poco ambiciosa, quiere dar a entender el rol que cumple el ingeniero en la sociedad y también en la empresa.
Bueno, seguimos con las diferencias entre la invención y la innovación. La invención es la creación de un prototipo de un nuevo dispositivo o práctica social. En resumidas cuentas, es una gran idea. En cambio, la innovación es el proceso de convertir un nuevo dispositivo en algo práctico, económico y útil para alguien. En resumen, es el beneficio para los demás. Bueno, seguimos con el proceso de innovación. Empezamos primero con el análisis de las demandas del mercado, luego las soluciones creativas a propuestas empresariales, luego reconocimiento de necesidades. Estas necesidades son tanto del primer paso como del segundo paso. Y luego seguimos con la definición y redefinición del problema y terminamos con introducir el objeto al mercado por medio del marketing, publicidad, etcétera. Seguimos con los países desarrollados e industrializados. ¿Cómo tiene que ver la innovación en esos países? Bueno, tiene que ver mucho con el motor del crecimiento económico, en cuanto a la invención de nuevos productos, eficientes modos de producción, mayor velocidad de comunicaciones, etcétera. Y esto en parte también se debe a la ingeniería y su integración con la empresa. Y seguimos con la frase orden planificador de una nación, que más adelante veremos la importancia de un plan a largo plazo de una nación. Costos de la innovación. Bueno, en el caso de Perú, nosotros sí hemos tenido varias innovaciones. Una de ellas es las construcciones navales. El país exportaba plantas completas de producción, de línea de pescado, embarcaciones de pesca y tecnología de producción. Sin embargo, todo esto fracasó debido a la usurpación estatal y luego la sobrepesca y la depredación consecuente de la materia prima. Lamentablemente, esto fracasó, pero ahorita vamos a ver acerca de los beneficios del fracaso. En cuanto a los países desarrollados, también ocurre lo mismo de fracasos, no son ajenos, pero sin embargo estos se aprovechan de ello. Por ejemplo, tenemos el caso norteamericano de la industria de bicicletas y la industria automotriz. En la primera industria de bicicletas se generaba un declive en cuanto a la demanda y esto hizo que la industria trabajara a un sexto de su capacidad máxima. Pero, ¿qué significó esto para la industria automotriz? Significó innovaciones, conocimientos tecnológicos desarrollados, los ingenieros y técnicos que ellos puedan absorber de esta industria de bicicletas a su industria automotriz, a la creciente industria automotriz. Esto significa un aprovechamiento de fracaso, que que fue debidamente procesado debido al plan nacional, al plan de largo plazo nacional. Sin embargo, en Perú eso fue todo lo contrario. Este fracaso llevó a la nada prácticamente. Y bueno, seguimos con la frase, por ello, nada tienen de gratuitas las demandas de reconocimiento de la tecnología y su incorporación en la economía. Esas demandas son tanto la industria, como acabamos de ver, como las demandas económicas, debido a que una infraestructura cuesta demasiado y, bueno, también es una inversión. Se podría ver como una inversión, pero a largo plazo. Bueno, ahora yo les hablaré sobre los aspectos interesantes del aprendiz permanente. Todo ingeniero debe temer a la incompetencia, que es fruto en gran medida de la obsolescencia. Ella no solo limita o destruye su capacidad para realizar su función profesional, sino que lo amenaza con el desempleo. El avance tecnológico en la época en que vivimos cambia y aumenta aceleradamente, al punto que hace recordar aquella frase de Heráclito según la cual uno no puede cruzar un mismo río dos veces, porque la segunda vez ya no es el mismo río. Lo indudable es que el conocimiento tecnológico aumenta tan rápidamente que no hay un ingeniero que pueda mantener su competencia sin un esfuerzo consciente y mucha dedicación, y que los mandatos del código de ética que el ingeniero juró cumplir no cuentan con un sistema que permita imponerle la obligación de mantenerse al día. La solución al problema de la actualización de conocimientos, es decir, la batalla contra la obsolescencia, está sobre todo en la transformación de los currículums de los programas de ingeniería. Ellos deben apuntar a un perfil distinto, un ingeniero que aprenda a aprender a todo lo largo de su vida. Contar con ingenieros que estén correctamente actualizados con respecto a la gran innovación de la tecnología del día a día puede traer grandes beneficios en distintos aspectos. Para la nación, lograr ser competitiva en los mercados globalizados. Para el individuo, ser un profesional competente y contribuir a la sociedad. Para las empresas, asegurar su excelencia a través de la de su personal. Para la profesión, asegurar su talla y mantener la confianza del público en la competencia, confiabilidad, responsabilidad y ética de sus ingenieros. Para la sociedad, lograr los mejores recursos para proteger la seguridad y el ambiente. El ingeniero y la seguridad. Lograr la seguridad de los objetos es una tarea esencial del ingeniero. Ella incluye todas las actividades que él realiza y que están destinadas a minimizar el riesgo para la salud, la vida y la propiedad. No hay ningún producto de la ingeniería que no contenga en su proceso de diseño, en su fabricación y luego en sus instrucciones de uso
conceptos de seguridad. En la antigüedad, los accidentes eran considerados inevitables como fruto de la voluntad de los dioses. En la revolución industrial, el gran avance industrial y la mecanización hizo que creciera la mano de obra y a su vez un considerable incremento de accidentes y enfermedades. Es por eso que nace la conciencia de prevenir y controlar el riesgo de dichos accidentes. Así, la seguridad es hoy en todo el mundo una preocupación fundamental y ha dado motivo a normas o códigos que regulan todas las actividades humanas. El ingeniero moderno usa su competencia para definir o predecir lo que podría ocurrir en el futuro y escoge entre las alternativas posibles las menos vulnerables, aquellas que ante un peligro de magnitud probabilísticamente predicho minimizan el riesgo. En cualquier actividad él debe manejar el riesgo y su herramienta básica para hacerlo es la teoría de las probabilidades. Sin embargo, no controla completamente la seguridad. Siempre existe la posibilidad de errores, fallas y accidentes. Hechos históricos de gran magnitud nos lo demuestran plenamente. El Titanic era un enorme barco de lujo británico que, de acuerdo con sus diseñadores, era insumergible. Sin embargo, en el año 1912, en su viaje inaugural, se hundió rápidamente al chocar contra un iceberg y se perdieron 1.500 vidas humanas. El gigantesco dirigible alemán Hindenburg, la mayor aeronave rígida de 245 metros de largo, inflada con hidrógeno, era considerada a prueba de todo peligro, pero en 1937 se incendió por fugas en su sistema de gas poco antes de aterrizar a Nueva Jersey, Estados Unidos, donde murieron 36 de sus 100 pasajeros. Los desastres que han plagado el proyecto espacial norteamericano, incluyendo el increíble salvataje de la nave Apolo 13, que debió regresar a la Tierra sin alcanzar su destino final, la Luna. Los accidentes causados por los defectos del auto Corvair, no detectados en innumerables y largas pruebas antes de su producción masiva, obligaron a su fabricante a descontinuarlo. Las innumerables pérdidas de vidas y la masiva destrucción de edificaciones causadas por el sismo en Kobe, Japón, a pesar de la existencia de las normas más sofisticadas del mundo que suponían proteger a los seres humanos y a las construcciones. En resumen, la ingeniería debe hacer todos los esfuerzos para reduciendo la vulnerabilidad de sus objetos y la forma como se usa, minimizar el riesgo. El ingeniero y la comunicación eficaz. La eficacia de un ingeniero depende de su habilidad para comunicar claramente sus ideas y las decisiones de ingeniería a sus colegas, clientes y público en general. De no ser así, las habilidades creativas y analíticas serán desperdiciadas. Esto significa que la competencia para comunicarse verbal, escrita o gráfica, si no le es innata, debe ser adquirida por el ingeniero. Evidentemente, los programas de ingeniería deberían incluir en su currículo la formación en la comunicación, no como un curso más, sino como parte inherente a toda la enseñanza de ingeniería, y se estima que el ingeniero dedica en promedio la cuarta parte de su tiempo a comunicarse con otros. Ahora hablaremos sobre los aspectos en desacuerdo. En la primera parte nos toca hablar sobre qué es un ingeniero. Un ingeniero es lo que es y lo que hace. Ahora, según el autor, tenemos que todo ingeniero debe poseer como consecuencia un interés positivo profundo en convertir lo práctico y lo teórico. Lo que yo estoy en desacuerdo es cómo podemos verle algo positivo, por ejemplo, a crear una arma nuclear. ¿Cómo podemos ver lo positivo eso? O sea, al fin y al cabo, las armas nucleares serían usadas para destruir poblaciones, para cargar guerras. Entonces, yo no le puedo ver lo positivo a algo así. El otro punto es, según el autor, un ingeniero solo puede ser considerado adecuadamente calificado para ejercer la profesión si posee una base académica apropiada y si además ha dedicado un tiempo suficiente a la adquisición tutelada de la experiencia práctica. Entonces, aquí nunca nos menciona el carácter ético, o sea, aquí falta algo del carácter ético, porque por más que nosotros sabemos la teoría y la práctica, nos estamos olvidando del carácter ético de las personas, porque no podemos tomar decisiones sin pensar en las otras. En el segundo, estamos hablando sobre cómo resolver un ingeniero los problemas que nos plantea. Según el autor, tenemos que todo ingeniero tiene que resolver problemas. Estos problemas están sujetos a restricciones y a inmersas consideraciones sociales, ambientales y económicas. Al resolver problemas, habrá transformado la naturaleza, los recursos naturales, materia y energía, que son su materia prima, y deberá simultáneamente haberla protegida. Por ejemplo, aquí estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque si bien un ingeniero tiene que velar por el medio ambiente, por la sociedad, nos damos cuenta que cuando un ingeniero es contratado para ciertos proyectos, como el proyecto Conga, que se dio en la selva, beneficia a los empresarios, pero no beneficia a los miembros de esa comunidad. Entonces, estamos en un pro y en un contra. Entonces, nosotros tenemos que tomar decisiones que terminarán afectando a uno o a otro. Segundo, el pacto de cada ingeniero con la sociedad es muy simple. De un lado, la sociedad educa, entrena y confía en el ingeniero su progreso material, además de su seguridad y de sus bienes. Del otro, la sociedad demanda del ingeniero profesional conocimiento, competencia, confiabilidad, responsabilidad y equidad.
Pero acá nos dice que el pacto de cada ingeniero con la sociedad es muy simple. ¿Cómo podemos decir que el pacto ético de un ingeniero con la sociedad es fácil o es simple? Si a cada medida que nosotros tomemos se va a tener una consecuencia drástica en la sociedad. Entonces, por eso estoy en desacuerdo. En el tercer punto tenemos el aprendizaje permanente. Leyendo el texto, me gustó la frase de Heráclito que menciona que uno no puede cruzar un mismo río dos veces porque la segunda vez ya no es el mismo río. Esto se refiere a que la evolución tecnológica, un rato tú miras una vez la evolución tecnológica, los avances de la tecnología y vuelves a un rato y ya avanza otra vez. O sea, ya la evolución tecnológica está en permanente cambio. Entonces, mire, según el autor, la solución al problema de la actualización del conocimiento, la batalla contra la obsolencia, está sobre todo en la transformación de los currículos de los programas de ingeniería. Ellos deben apuntar un perfil distinto de un ingeniero. Lo que a mí no llego a entender es cómo un perfil distinto de un ingeniero. O sea, ¿a qué tipo de ingeniero se refiere? Ya que el autor menciona que debería ser un ingeniero totalmente centrado en su trabajo, pero este ingeniero no puede tener una vida normal como los demás. Porque según el autor, tenemos que tener una vida muy responsable, dedicarnos solamente eso. Entonces, ¿cómo podremos tener nosotros una vida normal si solamente nos estamos dedicando a solucionar problemas? Y eso es todo. Muchas gracias. En continuación de los aspectos en desacuerdo, se menciona el contraste entre invención e innovación. Para el autor, invención implica la creación de algo nuevo. En cambio, innovación, la creación, la formulación de algo nuevo útil. Ello quiere decir que tenga un fin diferente del que previamente se pudiera haber declarado. Y aquí, como parte de los aspectos en desacuerdo, se cuestiona un poco la definición presentada y se propone, a modo de enriquecimiento, plantear algunos puntos. Primero, innovar implica también el actualizar y mejorar tecnologías. Es cierto que alrededor de los años los constantes avances científicos y tecnológicos dejan en obsoleto algunas técnicas y prácticas. No obstante, innovar implicaría adaptarlas a los cambios para que de este modo nuevos objetos, productos, dominios y servicios puedan, con las nuevas ideas acopladas, tener un nuevo valor en la práctica. En el sentido de utilidad, facilitar rendimientos, costos y demás aspectos que en una empresa se podría buscar a nivel de industria. A su vez, no es despreciar los conocimientos de las prácticas antiguas, pues si bien innovar es un hecho esencial en la ingeniería al grado de denominarla motor, es además esencial el reconocimiento que deben tener las prácticas y métodos tradicionales, que forman parte de un motor mayor de la industria. También es necesario mencionar la realidad social y psicológica y hasta mental de muchos profesionales, puesto que en muchos casos les impide en cierto modo innovar de manera inmediata. La naturaleza, por ende, del ingeniero será siempre poder aplicar en ciertos casos conocimientos de forma perspicaz, más que innovar por nuevas formas y métodos. Toda innovación realizada no es en vano. No lo fue el trabajo de Pedro Paulet, en contraposición de lo que menciona el documento analizado, pues alude a que las innovaciones puntuales no influyen al desarrollo de nuevas tecnologías. Sin embargo, son estas las que por mera existencia generan un cambio en la sociedad. Tomando el mismo ejemplo de Pedro Paulet, fue Werner von Braun quien, otorgándole el crédito como el pionero de la propulsión con combustible líquido, reconoció el legado, las ideas e innovaciones que aportó, ¿no?, Pedro Paulet al viaje espacial. Además, tenemos el caso en el Perú de la construcción naval y producción de la harina de pescado. Este ejemplo no es por muy lejano la evidencia de que no es solamente un plan de desarrollo económico a largo plazo el que evita que las tecnologías desarrolladas puedan difundirse, sino también la incredulidad del Estado, autoridades, la cultura anticientífica, que no basó sus ideas en la coherencia del progreso. Además, aquí hubo usurpación estatal. Entonces, podría haber un plan de desarrollo, más este no implica que se pueda dar en efecto la innovación como tal, pues también está la ética y la moral de quienes son los responsables de autorizar y velar por hacer efectivas aquellas innovaciones. En cuanto a la seguridad en ingeniería, hay un hecho particular que se menciona y con el que se está en desacuerdo: la despreocupación de las construcciones y edificaciones en Lima. En desacuerdo con esta idea, podemos decir que no es efecto directo de la despreocupación, pues si bien hay un riesgo por el deterioro de las edificaciones a causa del tiempo que llevan construidas, también existe una causa innata que subyace por el que no se tomen medidas en concreto. Tiene que ver con la cultura, las costumbres, las raíces y sobre todo la historia detrás de algunos monumentos. ¿Qué valores éticos se podrían quebrar o irrumpir? Podríamos hablar del respeto, de la libertad. Es entonces que la ingeniería debe buscar una forma hábil e innovadora para solucionar el problema del deterioro de estructuras que presenten valores culturales
sin la necesidad de destruirlas o cambiarlas. Y para finalizar, en cuanto a la comunicación eficaz, es simplemente un aporte sutil el mencionar que si bien la comunicación es el pilar motor, la fuente primordial o el aspecto más importante para el desempeño de un profesional en la industria, es necesario también desarrollar exhaustivamente las habilidades analíticas que permitan, con una buena comunicación, transmitir los fenómenos y soluciones pensadas. Además, se complementan y por ende se propone que tienen el mismo nivel de relevancia, pues una no es sin la otra. El contraste del texto, ¿no? que da más crédito a la comunicación. Aparentemente esto podría ser así. Sin embargo, un ingeniero con escasos conocimientos y experiencia no podría desarrollar trabajos arduos adecuadamente. Y a su vez, un ingeniero con muchos conocimientos, pero escasas formas para transmitirlos, no podría ser entendido y cometería errores en su trabajo. Muchas gracias por la atención prestada y hasta una próxima oportunidad.